Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Estudio Ciudadano? Retomamos nuestras entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Esta conversación que estamos realizando hace varios meses con profesionales, con expertos, con personas que tienen conocimiento, experiencia sobre determinadas materias a las cuales le han dedicado mucho tiempo. Son temas a veces puntuales que afectan a ciertas localidades o ciertas regiones, pero cuya casuística seguramente se extiende a muchas otras áreas. Y otras veces son temas nacionales e incluso de carácter mundial. Estudio Ciudadano siempre tratando de aportar contenidos, materias de interés público, social, que sean materias entonces donde usted y su familia y sus amigos puedan comentar, puedan conocer y por lo tanto también irnos acercando como país, como sociedad, a soluciones. Hoy día el invitado es William Rebolledo Bello, psicólogo clínico, quien me ha propuesto un tema re importante que tiene que ver con la salud mental. Hemos hablado de salud mental en Estudio Ciudadano, pero el enfoque de hoy día es algo distinto, así que quiero saludar inmediatamente a William Rebolledo Bello para que empecemos a conversar sobre este tema. Bienvenido, William, a esta conversación de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle la invitación. Esperar en este tiempo poder ser un aporte para toda la comunidad, en especial para ustedes. Y aquí estamos para poder entregar un área que está como bien hablada dentro del sistema, pero no trabajada ni intervenida directamente. Así que mi nombre es William Rebolledo, un saludo para todos. Efectivamente, tú me comentabas, y parte de la pauta de preparación de este capítulo, era que tú habías observado que, porque vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de diagnóstico, pero hay un punto de partida que es interesante, donde tú decías que habías observado que había muchos recursos, fondos públicos, estatales, destinados a muchos proyectos que son parte de la labor propia de los operadores políticos, de los políticos en general, y también parte un poco incluso de las campañas que hoy día están en boga, porque, bueno, el político ofrece de todo cuando está en campaña y es parte de su lógica. Sin embargo, tú echabas de menos que no había una atención a proyectos, a actividades vinculadas con la salud mental en Chile. ¿Cómo es eso que tú has detectado? ¿Cuál es la problemática que tú has visto ahí? O sea, básicamente sí hay fondos destinados a temas de salud mental en Chile. No puedo estar en contra de eso. Eh, de lo personal y desde mi experiencia, yo llevo más de 30 años trabajando con el Ministerio Social en el lugar de los cuales los aportes vienen del gobierno. Por lo tanto, yo soy oriundo de Santiago y ahí complementé una red de trabajo en el servicio, fui parte del equipo técnico para los manuales de intervención para lo que es salud mental, donde aparecían también pacientes duales que tiene que ver con el tema de adicción de droga y todo lo demás. Y bueno, yo vine a Rancagua, a Rosario específicamente hace un año atrás, y me empecé a dar cuenta de que había muchos dispositivos que no estaban teniendo los instrumentos de profesionales para trabajar, por un lado, y lo otro que no habían tampoco los estamentos ni las estructuras para poder desarrollar ciertas necesidades de los usuarios, ¿ya? Por ejemplo, te cuento que la atención primaria del CEFAR en inversión en, en Santa Cruz, por ejemplo, fue de 1.059 millones, de 5.800 millones, que también fue beneficio para 30 personas, pero netamente para la parte estructural y asistencia primaria. Y así hay varias otras categorías. Por ejemplo, la población general de Rancagua, que es donde yo quiero enfocar, a donde yo llegué y me di cuenta de que hay una grave brecha de poco trabajo o de conciencia en este aspecto, o a lo mejor de ignorancia, de no saber cómo hacer. La región de Rancagua, con los 914.000 habitantes que tiene, actualmente en salud mental, eh, solamente existen proyectos de licitaciones que
durante el 2020 han desarrollado solamente un flujo para hacer un circuito de búsqueda de personas que tengan consumo de alcohol o redes de salud mental. Y esto solamente recién se está haciéndose un protocolo. ¿Me entiendes? Entonces, yo que vengo de Santiago, donde yo ya sé que hay una estructura, donde yo sé que, por ejemplo, ahora nosotros más solicitamos con el MinSal, nuestros pacientes, y cuando uno entra a licitar, Alejandro, uno de los medios que utiliza es el mercado público, ¿ya? Y dentro del catastro, de información y toda la búsqueda que he tenido yo desde reuniones con directores del Senda, con directores del Senadi en Rancagua, con directores de ¿cómo se llama? MinSal, he visto que ellos no entienden cómo licitar o cómo hacerlo, ¿me entiendes? Solamente se van a la base estructural. No se entiende de que tienen que haber dispositivos en estos momentos donde alberguen personas con estas necesidades de salud mental. O sea, eh, como cuento William, corto, dime. ¿qué es eso del dispositivo? Explícalo porque Ah, tú hablas en un bueno, lenguaje que es propio de los un poco profesionales. técnico, sí. Expliquémosle a los amigos que nos escuchan, ¿a qué te Ya. refieres tú cuando te refieres al dispositivo? Bueno, mira, lo que pasa es que en la atención de salud existen tres bases. La primera, la atención primaria, ¿cierto? Del consultorio, el CEFAN, todo lo demás. Y después viene una atención secundaria que tiene que ver con el tema de COSAN o de trabajo paliativo para las personas con alguna enfermedad crónica, ¿ya? Y después viene un dispositivo que es ambulatorio, donde el cual también la persona puede ir todos los días, ¿cierto? Ser asistida en el CEFAN o cualquier dispositivo de la región de salud, o sea, en los estamentos de salud. Pero también están los dispositivos que tienen que ver con comunidades. Por ejemplo, comunidades terapéuticas para pacientes con discapacidad psíquica, comunidades terapéuticas para pacientes con personas con adicción, comunidades terapéuticas para personas de la tercera edad. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo hablo de dispositivo, ¿cachai? Todos los insumos, las platas, digámoslo así, ¿cierto? Que están dentro de la torta casi por 2 años, están pensados para la región de O'Higgins solamente para infraestructura y algún, qué sé yo, manejo de cierto servicio, no sé, pues, ambulatorio, medicamentos, tecnología, ¿ya? Pero si nos damos cuenta hoy día, Luis, con toda la problemática de la salud mental que ya hemos alcanzado en cifra de lo que dice FONASA de 417.000 personas con licencia, ¿ya? Estamos hablando de un campo en el cual la gente en realidad acude a los centros de servicio de salud primario, ¿cierto? Recibe una atención que por lo general sabemos que es difícil, es con tiempo. Entonces, en este bagaje que he hecho por la región, me he dado cuenta que hay muchas familias con pacientes con esquizofrenia, deficiencia mental, síndrome de Down, que no tienen un dispositivo, y que con familias, por ejemplo, vulnerables, porque no tienen los recursos, que solamente una vez al mes se la atiende en la clínica del hospital y se le lleva a la casa. Esa misma mamá o ese mismo papá tiene que trabajar, dejar a su hijo solo, ¿ya? En condiciones que con la pandemia no podemos trabajar. Por otro lado, pacientes con adicciones, veo en las calles de Rancagua, de Rengo, Rosario, San Felipe, a muchos, no sé si tú te has dado cuenta, pero lo que se llaman rucos. Rucos son esas casitas que se hacen como carpa, ¿cierto? Y que si tú te das una vuelta por Rancagua, hay miles, miles. Entonces ahí estamos viendo. Sí, ayúdame a ordenar un poco la información, William. O sea, a ver, una observación que tú haces respecto de estas licitaciones, que en el fondo es cómo el Estado sale a comprar servicios de distintas maneras. Bueno, lo hace con un montón de cosas. Cosas tan sencillas como las fotocopias que van a ocupar en un servicio público, se licita. Claro, Entonces, aquí claro. es lo mismo, aquí se licitan los servicios. Pero cuando tú dices infraestructura, ¿no será, William, que justamente es porque no tenemos infraestructura que estas primeras inversiones hay que hacerlas precisamente en infraestructura? Porque entiendo, y corrígeme por favor si estoy equivocado, entiendo que cuando tú hablas de infraestructura, estamos hablando de locales de atención que después deberían quedar para funcionar
permanentemente si es que se allegan más recursos para funcionamiento. ¿A eso estamos hablando de infraestructura o estamos hablando algo más? Sí, exacto. Mira, lo que Ya. pasa es que, bueno, nosotros como empresa privada, Hogares Protegidos Vida Nueva, nosotros le prestamos servicio al Ministerio de Salud, ¿cierto? Dando el hospedaje, la estructura, la alimentación, los alimentos y todo lo demás se encarga la red. O sea, todo lo que es medicamento y atención, lo velamos. Nosotros le prestamos solamente eso. Licitamos, ¿cierto? Y ellos van, listo, sí, y nos entregan por 2 años a 8 pacientes, ¿cierto? Nosotros como empresa privada sin fines de lucro lo hacemos. Hoy en día en Rancagua no existe un catastro, no hay. Yo me he dado el tema de ir en cada sector donde me indiquen cuáles son las personas que tienen problemas con pacientes con esquizofrenia y que necesitan ser hospitalizados. Otra cosa, tú llegas al hospital de Rancagua, ponte tú, y no hay servicio para salud mental. No hay camas para salud mental. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Por un lado, aquellas personas, no es para hacerse rico, pero sí es para que de alguna manera se empiece a hacer un engranaje en Rancagua para que se busquen licitadores, ¿me entiendes? Pero para eso yo tengo que tener una oferta. Y el gobierno regional no ha ofertado nada, porque no está preocupado en realidad en estos momentos de llegar a satisfacer esas necesidades básicas del usuario, que son O sea, abrigo, alimentación, cuidado. A O eso sea, me refiero. básicamente el punto principal tuyo es de que como país no le hemos tomado el peso a la profundidad, a la cantidad, a la penetración que ha tenido el aumento de las enfermedades vinculadas con salud mental, que además tú has definido que son de distinto origen. Una cosa es la persona que tiene una esquizofrenia, que vaya a saber cuál es la causa, a una persona que, por ejemplo, además, o ha generado una situación de problema de salud mental provocado tal vez por el consumo de droga o el alcohol. O sea, hay distintos elementos. O un senil, una persona Claro, senil, una exactamente. El persona de edad. Alzheimer hoy día, que tenemos una cantidad enorme de casos de Alzheimer u otras enfermedades de carácter neurodegenerativo, que muchas veces le llaman Alzheimer en forma genérica, pero en realidad son muchas más cosas. Y claro, yo en eso no puedo estar más de acuerdo contigo, William, porque efectivamente uno lo está viendo no solamente en la prensa, aquellos portales especializados que hablan de esta materia, sino que uno lo está viendo en la vida diaria. Cada vez más uno tiene amigos, familiares, vecinos que tienen, por ejemplo, un adulto mayor con serios problemas de senilidad, con serios problemas de autonomía, con Alzheimer, con Parkinson. Y también tú has dicho algo que es re interesante, porque parece que se mezcla todo, estos rucos, estas carpitas, esta gente que está en situación de calle y que es una mezcla de muchos factores, entre vagancia, entre pobreza, entre alcoholismo, drogadicción, y pareciera que no hemos sido capaces de darle una respuesta integral a esto. Te quería hacer una pregunta, William, bien específica. El caso de Francisco Martínez, el malabarista ultimado por carabineros en Panguipulli, en un incidente desagradable, un incidente que todos quisiéramos que no hubiese ocurrido, donde hay gente que está a favor del malabarista, hay gente que está a favor del el actuar de carabinero. ¿Qué responsabilidad tú le atribuyes al Estado, al país, en que una persona que se dice que tenía tal vez algún problema también de carácter psicológico, anduviera haciendo este tipo de actividades con unos machetes que se ha dicho que son de utilería, que no tienen filo, pero que también podían causar daño? ¿Cómo analizas desde la psicología un caso como ese? Porque yo estoy preocupado de que otros casos como ese se den en nuestro país, William, porque la gente se asusta si ve a alguien con unos machetes en la calle, no tiene por qué identificar que los machetes tal vez tienen menos peligrosidad, y además son personas que sabemos que piden, que tal vez tienen problemas de alcoholismo, que tal vez tienen problemas de esquizofrenia, de drogas. ¿Qué opinas de un caso como ese? ¿Se pudo haber evitado el caso de Francisco Martínez? Puntualmente, claro, aquí hay que observar la problemática sacando a los personajes. Yo creo que el carabinero y la persona, este chico, son personas con personalidades diferentes, que están haciendo un rol diferente, pero vamos a la problemática país de hoy en día. O sea, también tenemos que tomar en cuenta que el tema de salud mental no solamente es algo que constituye una fuente de peligro para provocar una enfermedad en la persona violentada, sino que también el que está violentando. En este caso, yo me pongo en el lugar
del estrés de ese carabinero, de la impotencia de no poder contener una situación así, de tampoco un autocuidado que deberían haber tenido las autoridades con respecto al tema. Y por otro lado, vemos a un Chile proyectado en este joven, donde se provoca lo que genera el tema de romper las normas, ¿me entiendes? Un trastorno como de personalidad que lleva a la persona desde la rabia, desde el enojo, ¿cachai?, a focalizarse en un talento para poder botar su enojo, su rabia, y lo convierte en una persona para el sistema político, sistema, no sé, de carácter, no sé, por este caso de carabinero, un riesgo, pero no un riesgo social, ¿me entiendes? Entonces, ¿a dónde quiero apuntar con esto? Y básicamente al tema profundo que estamos hablando. Si ese chico hubiera sido un chico de buenos recursos, que va a hacer una distracción, ¿me entiendes?, sin tener la necesidad de hacer eso por sobrevivir, por sobrevivencia, créeme que con 2 o 3 conversaciones con el carabinero todo pasa, ¿ya? Porque el chico tiene educación, porque lo está haciendo por el arte, no tiene ningún problema con ningún gobierno ni nada, porque vive en un estatus social, no es que discrimine, ¿eh?, pero poniéndolo desde ese punto de vista, nada. Pero ¿qué pasa aquí donde se encuentran dos mundos que están en choque? ¿Ya? Obviamente que la violencia nunca la voy a justificar de ningún tipo de modo. Él provocó un poco violencia, ¿cierto? Pero tenemos que entenderlo, que esas son los factores. Por ejemplo, mucha gente hoy en día, como te vuelvo, para volver al tema anterior, desde aquí, que está viviendo en las calles, que no tienen los recursos para decirle a un hijo, ya hijo, te voy a hospitalizar en un centro, yo te pago, la familia se une. Tomar en cuenta que una internación para una persona mensual mínimo son 500.000 pesos en una comunidad privada donde pueda recibir atención. Dime, ¿cómo un cabro que está en la calle va a tener esos recursos? Si con lo mínimo que tiene es para vivir. Y se va más encima al sur a trabajar porque era de Santiago, porque posiblemente en las fechas le podían producir más. O sea, si hablamos de un loco, pucha, era un loco lindo el cabro, porque por lo que estaba produciendo la sociedad era darle alegría y entretención. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, una persona reprimida, un carabinero que puede tener mucho estrés, con un estado psicótico alerta, porque estamos así en el país. El país está completamente en un estado de ansiedad y alerta muy grande. Además, se ha sabido que no era el carabinero involucrado en esta situación, no era de la zona, porque uno de los argumentos que señalan algunos defensores de Francisco Martínez, el malabarista muerto en este incidente, es que todos lo conocían, pero parece que el carabinero no lo conocía porque habría llegado hacia 1 o 2 semanas al sector a reforzar los servicios. Pero que independiente que lo haya conocido o no, él tenía que cumplir un rol que era de, ¿cierto?, cumplir con la norma, ¿ya? Pero se excedió la norma. ¿Tú, Cuando tú, se cre- exceden es porque algo pasa internamente, claro. O sea, tú crees no, que Carabinero está bien entrenado psicológicamente? mira, yo bueno, en la universidad hice varios estudios con personas de PDI, ¿ya?, con personas de PDI, donde se pudo implementar, ¿cierto?, un trabajo bien de la parte psicológica con ellos, por el tema de la despersonalización del burnout. Tú sabes que el síndrome de burnout es un síndrome que da a todas las personas que trabajan en servicio público, que están en constante contacto con personas, y que realmente van produciendo un desgaste psicológico que lo más grave es que lo llega a despersonalizar. ¿Qué pasó en este caso este carabinero? O sea, dentro de lo que yo veo, desde mi punto, de mi hipótesis que tengo, su despersonalización con el mundo, por producto de todo lo que están viviendo carabineros y muchos otros sistemas, claro, provocó esta violencia, provocó esta reacción, porque debería haber tenido un poco de tiempo para pensar mejor. Sí, ahí dice que hay normativa, que la piden y todo lo más, pero el disparar algo es porque también yo quiero votar algo. O sea, hay algo que Carabineros tiene que tomar en cuenta, que hay muchos otros que están en esa misma condición y en cualquier momento esto se puede masificar. Masificar. O sea, Este síndrome que tú mencionas, esta despersonalización, se refiere básicamente a una pérdida de empatía, a una pérdida de exacto.
sensibilidad respecto del otro. sensibilidad. Es como lo que pasa mucho con el funcionario público, que la gente se queja de que Claro, como que a ciertos funcionarios públicos, no todos por supuesto, pero no ciertos todo, no funcionarios todo. públicos como que no estén ni ahí, tú vas, le explicas tu problema y dicen, no, hay que hacer la solicitud de nuevo o tiene que venir mañana. Oiga, yo vengo de tal parte, salí súper temprano, no puedo ir todos los días. No, no, es que tiene que hacerlo y se desentienden totalmente del problema y se olvidan totalmente del principio de servicialidad que debe tener el aparato público, tratar de resolver Claro, conflictos. claro, exacto. Yo ahí comparto que el tema también que es uno de las que falta también, del que se debería implementar todo lo que tiene que ver con el cuidado, autocuidado de las personas que trabajan en el servicio público. Tú también que eres comunicador, que te ves afectado en ciertas maneras, también llega a tu casa en algún momento pensando en tantas temáticas y también tienes que tener tu como se dijera, tu autocuidado personal, ¿cierto? Yo creo que lo O sea, tienes también, compartido. también una especie de autodefensa. Estar preparado, o sea, que no te llegue más allá de que tu labor que tienes que cumplir, pero tú tienes que entrar a tu casa siendo el Alejandro, no, Claro, no el periodista. Yo claro. igual, en Es sí como un los casos, trabajo, claro, como los casos funcionarios de la salud, por ejemplo, también, que ven tanto drama, ven tanta enfermedad, tanta muerte, que ujú, también tratan como de alguna manera poner una barrera entre ellos y los familiares, por ejemplo, para no tener entonces que sufrir las muertes. Me imagino una persona que trabaja en una unidad de cuidado intensivo, donde todos los días muere gente. sí, pero ahí en eso hay alto trabajo. O sea, bueno, lo que son la UCI y la UTI en Chile son las mejores que trabajan con psicólogos y con psiquiatras por lo mismo, po, porque es una ya extremo el trabajo ahí. Pero en fin, yo creo que yendo al tema que estábamos de fondo, ¿cierto? Eh, es preocupante lo que está pasando, Alejandro, con todo lo que es con este tema de la pandemia, ¿cierto? Y bueno, yo te hablaba de las 417.000 licencias médicas que hoy día FONASA está teniendo y de las cuales un 25% están siendo pagadas, porque las otras están siendo dejadas de lado. Mucha gente hoy día ha tenido que salir a la calle a trabajar en condiciones deshumanas, por eso es que muchos viven en la calle también. Ahora, viene marzo, vienen licitaciones, me meto a mercado público, veo y no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con eh, por ejemplo, financiamiento para 20 personas en escasos recursos que tengan un problema de salud mental. O recursos para poder implementar a 50 personas que tengan problemas de adicción y droga. No hay, no hay. William, No, no, pero, no. Tú lo buscas y claro, no hay. Pero sí lo tiene Santiago, sí lo tiene Viña del Mar, sí lo tiene Valparaíso, sí lo tiene pero, pero Concepción. eso, ¿por qué es? ¿Eso es platas de intendencias, platas regionales, platas de municipios que se ponen para No, hacer no, ciertos no, programas? es el Ministerio de Salud, el MinSal, el encargado de la distribución de todo los insumos y presupuestos Ah, para o la, sea, o sea, para, para otras capitales regionales sí habría una mayor preferencia. es que ahí está el tema. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos, pero no hay nadie que lo esté usando. Es el fondo de la temática, es el fin de poder Ya. hablar de esto, que se haga conciencia. Que sí, te puedo decir que, mira, aquí lo anoté. Por O sea, ejemplo, perdón, pero para que aclaremos, o sea, tú me estás hablando de que sí habrían fondos, pero, exacto, pero acá las autoridades no están implementando, no están llamando a los actores privados, como por ejemplo en tu caso, que tú tienes una exacto, fundación, una corporación. ¿Cómo se exacto. llama tu institución? Hogares protegidos de vida nueva. Ya. Por ejemplo, hacen falta más hogares protegidos de Vida Nueva, pero las autoridades no están diciéndole a estos hogares o a esta gente que trabaja, vengan para que usemos esta plata para atender a la gente Exacto, que a ti te consta que, exacto. que están Ujú. en la calle y que están los problemas. ¿Tú has hablado con alguna autoridad local, regional, Sí, yo esta hablé con el situación? Senadi, mira, hablé con el jefe El del Servicio SENADI, Nacional, el Servicio Nacional de la Nacional Discapacidad, de la Discapacidad. ¿ya? Y bueno, no es una crítica, sino que realmente desde la ignorancia no tenía idea de lo que era un hogar protegido. ¿Recuerda el nombre del funcionario? Eh,
Pero el director regional era de la Sena, regional, sí. Director regional de no la tenía Sena, idea de lo que era un hogar de protegido, la sexta región. Ya. de la sexta región. No, ¿Ya? no Y de sabía. ahí, ¿ah? No sabía que se pueden O sea, tener hogares. sabe que hay, pero hay uno. Entonces, eso de minimizar que hay un hogar para 8 personas dentro de un cuadro enorme de 500.000, o sea, viene siendo menos del 0,0000,1% No, de ayuda o de conocimiento. O sea, ni siquiera de residencias tampoco sabía de que existen. Entonces, y no hay. Entonces, cuando tú te encuentras con una respuesta así, dices, pero ¿qué está pasando en Rancagua? ¿Qué están haciendo con estos recursos? no, Porque no, sí, ¿m? Te veo, ¿No mira, será que las autoridades que se nombran, William, no son las que tienen las capacidades técnicas, profesionales? No hay un problema aquí de la posiblemente, política, porque uno lo exacto, ve habitualmente, que de repente un senador, un diputado, llama por teléfono a un intendente o llama al presidente de la República porque tiene un amigo, un familiar sin pega, y se saca a pero, alguien pero, que está en el sistema, que es un Alejandro, profesional. pero fíjate tú la ignorancia que existe, que teniendo estos dispositivos, como yo te digo, ¿cierto? A través de un privado que pueda postular y licitar del gobierno, ¿cuánta plata no le ahorra un hospital una cama teniendo dispositivos? ¿Cuántas horas de atención o otros trabajadores? O sea, si estamos invirtiendo en toda esa cantidad de infraestructura, mira, yo te tengo aquí una lista de todas las licitaciones que hay para este año. Estructura para salud, para el CEFAM, estructura para las carreteras, estructura para espacios públicos, para brigada de vigilancia, seguridad pública, 230 millones para seguridad pública, recuperación de los barrios vulnerables, recuperación de los barrios vulnerables en esta fecha donde estamos todos hacinados. Agricultura, bueno, medio ambiente, educación, infraestructura deportiva, viviendas, concesiones, cultura, atención a la economía, a la economía del trabajo, mujeres y cuidado, turismo, y termina la única que existe como ni siquiera licitación, sino que se dice que es una prevención para centros de droga, es recién estar desarrollando un flujo de atención. ¿Qué quiere ser un flujo de atención? Quiere decir que esa mamita que hoy día tiene un paciente que le gatallaron esquizofrenia o demencia senil o Alzheimer o cualquier tipo de discapacidad psíquica, ¿cachai? Su primer dispositivo, atención primaria, médico, psiquiatra, COSAM, ¿cierto? Y ahí lo dejamos. El niño tiene que venir tantas veces a ver acá, él tiene que acudir a ese lugar. ¿Y qué hace la mamá si no puede hacerlo? Si ese mismo dispositivo que se implementa dentro de las licitaciones para este tipo de dispositivos, la red lo da, pero el niño llega a un hogar, ¿me entiendes? Con 8 personas desde sus mismos pares, ¿ya? Con personas con monitores que están encargados de cuidar los días y noches, y con un equipo técnico pequeño, ¿cachai? Que establece un sistema, un perfil de clima dentro de la casa que le da una opción de no abandono y no de descuidado, ¿cachai? Un clima familiar. Un caso. Y ese familiar, esa mamá puede ir a verlo, ese familiar, la plata que reciben todas las personas que tienen con discapacidad, por lo general reciben un recurso del Estado, que son como 130 lucas, que la mamá la puede tener ella para cuidar sus bienes, darle alimento, porque en fin, lo que es licitar para este tipo de dispositivos es que el gobierno se encargue de cubrir a aquellos que no tienen las habilidades para poder vivir solos y que están con escasos recursos, o muchos que no tienen familia, que están en la calle solos, abuelitos solos en la calle. Bueno, harto que existe esto. Sí, mira, yo he entrevistado a varios candidatos y muchos candidatos me plantean su preocupación por los adultos mayores, por las personas que no tienen trabajo y por lo tanto salen a la calle a rebuscársela. Entonces, me parece que estamos de acuerdo como sociedad de que aquí tenemos un problema. Y contigo hemos diagnosticado más todavía ese problema, sobre todo en tu caso que estás ahí, que conoces perfectamente de que los cupos que tú tienes son insuficientes para lo que tú sabes que es la eventual demanda. Hablemos un poco de las soluciones, William, porque tú has dicho algo que es importante, que no es menor,
y que las platas estarían, pero no está la importancia que de parte de las autoridades para darle a esto. Y también te puedo contar, si tú ves las entrevistas que están en estudiociudadano.cl, muchos candidatos, especialmente a concejal, plantean su interés y su preocupación por estas materias. ¿Cómo lo podríamos hacer? Aventuremos algunas soluciones, algunas coordinaciones. Yo me puedo comprometer desde ya, William, a ayudarte a ti en tu cruzada y a colaborar para que las voluntades se encuentren. Si tú eres un profesional que sabe de esto y sabes que hay platas que podrían echarse mano, y tenemos tal vez algunos concejales y seguramente algunos alcaldes que estarían disponibles a aportar, ¿cómo podríamos juntar a toda esta gente para hacer algo? Podríamos presentar proyectos municipales, por ejemplo, que los municipios se pongan con un poco de luca y luego le pedimos otro poco de plata a la intendencia o a otros fondos, no sé si el Senadi, el Senda, tiene fondos para esto, más el aporte que puede hacer el operador privado, la gente como tú. ¿Por dónde ves tú que podemos ir solucionando este problema? Porque si esperamos que llegue un nuevo presidente de la República con la sensibilidad para este problema, pueden pasar 20 años más. Es que ese es el tema. Cuando tú licitas públicamente, independiente del gobierno que está, el contrato dura 2 años, por eso se hace mercado público. Salga derecha, salga izquierda, los recursos están, porque por algo el país en el año se hace una cuenta anual de todo lo que hay en el país, en una torta completa que se reparte para todos los sectores. Para lo que es salud mental en Chile es solamente un 0,5%. Y de ese 0,5%, solo un 0,5% está destinado para este tipo de dispositivos. ¿Me entiendes? Que hoy en día, ponte tú, bueno, yo he hablado con harto concejales, Carlos, Antonio Hechen, bueno, a varios he estado influenciando, o sea, sensibilizando. Si tú me preguntas cuál es la primera, cómo podemos trabajar en esto, es sensibilizar a la población. O sea, muchos de nosotros pasamos nuestros autos por las plazas de Alameda, vemos esas carpas y decimos, pucha, estos hueones volados, estos tipos aquí, pero ¿cuántas tragedias hay ahí? Yo me tocó ver una familia completa de papá, hijo y mamá que lo habían desalojado de su casa porque no tenían trabajo o porque no le pagaban licencia. Otros que están durmiendo en puentes. Entonces, otros que cayeron en el alcoholismo porque realmente la depresión no lo tuvo más por parte de las familias no lo aceptan en sus casas. No pueden llegar tampoco a sus casas por el tema del COVID. Entonces, ¿Qué rol, sensibilizar, qué Alejandro, rol, qué sensibilizar. rol le atribuyes tú, Patricio, William, al tema de las Didecos? Porque tú acabas de mencionar varias cosas vinculadas con que gente que no tiene trabajo, gente que tiene problemas, por ejemplo, porque la desalojaron de su casa, un desalojo a uno lo hace pensar de que estamos hablando de una familia que seguramente perdió su fuente de ingreso y no pudo seguir pagando el arriendo. Pero y ¿Qué si no rol? sale, en televisión, nadie lo va a Claro, pescar. O sea, exacto. ya. ¿Qué rol le atribuyes tú a Yo, a los Didecos, a bueno, las bueno, direcciones de desarrollo lo que comunitario? pasa es que la Dirección de Desarrollo Comunitario en realidad tiene que también manejar, o sea, esto tiene que ser como sensibilizar primeramente. Yo le encargué a los concejales que lo primero que tienen que hacer un catastro en cada una de sus comunidades donde están postulando como concejal, un catastro de todas las personas que tengan familiares con problemas de discapacidad psíquica, personas que tengan problemas de habitación, problemas que estén viendo en la calle. Le dice, hagan el catastro primero, porque hay muchos que hoy están en la calle y que pertenecen a FONASA y pueden acceder a este servicio y FONASA lo va a cubrir, porque también tiene que cubrir por derecho, ¿me entiendes? Y lo otro, una vez que esto lo va a servir para que se unan, ellos mismos puedan mandar un proyecto a la región de O'Higgins pidiendo, solicitando este dispositivo que se pueda implementar con E- es- es- cupos y es- ¿Eso se hace ante el Consejo Regional? ¿Son plantas de la consejo Intendencia? regional. Sí, Ya. en la intendencia. Nosotros tengo una reunión yo en unas semanas más con uno de ellos que la suspendimos por un evento especial, pero yo sigo en reuniones con MinSal, con el Senda. Ahora, otra cosa, la infraestructura para una persona que va a licitar, te piden, por aquí en Santiago, te piden una enorme cantidad como te dijera, condiciones para poner un estamento así, que mucha gente no licita por lo mismo tampoco.
¿Me entiendes? ¿Son Si es que lo van a demasiados hacer, requisitos? claro, y ponte tú acá en Santiago, nosotros tenemos que hacer una boleta de garantía de casi 9 10 millones por 2 años. Entonces, y una persona que quiera tener un hogar para 8 personas, donde sus recursos que va a entregar el Estado no son más de 4,5 millones, y con esos 4,5 millones tiene que alimentar, mantener la casa, pagar a los monitores, entonces, que no es poco, pero tampoco es mucho, pero sirve para ir aliviando, quitar el peso a todo lo que es tema del hospitalario, po, ¿cachai? Y ahí, por Hay que ejemplo, ¿no sería más conveniente de repente un proyecto para 20 personas? Estoy pensando no, po, en la sinergia económica. lo que pasa que salud mental, a lo que estamos orientados hoy en día es la desinstitucionalizar a las personas con discapacidad, es reinsertarla en la sociedad. Lamentablemente la pandemia creo que ha hecho con ellos, la ha vuelto a tapar y nosotros hemos pasado por encima de ellos. Después de años de lucha, de comenzar a trabajar con estos pacientes, nosotros tenemos hogares aquí en la comuna de Los Prados, donde las personas conviven con ellos, trabajan con ellos, caminan con ellos, adictos rehabilitados que están trabajando en distintos sectores de la comunidad. Y ya son, por eso que todo esto, fuera de que haya los recursos, también tiene que haber un cambio de mentalidad social. O sea, O sea, eh, porque, porque tú porque también, a ver, escondemos a un hijo, una persona con recursos, y no quiero ser populista en esto, con recursos, va a cubrir muy bien un estado de malestar de adicción de un hijo, ponte tú. claro, No ha claro. sido un padre de familia que tenés que cerrarle la puerta y dejarlo fuera. Claro. Ahora, cuando tú me estás hablando de los dispositivos, de los hogares, en fin, estamos hablando entonces de un régimen semiabierto, es decir, estamos hablando de Sí, personas por que está. entran y salen y que eventualmente, dependiendo de su condición, pueden y deberían realizar otras actividades, actividades Ya, productivas, ¿o no? sí, ¿Sí? sí, claro. Lo que pasa es que previo a, bueno, una vez que se pueda licitar hay una cantidad enorme de pacientes de los cuales algunos de ellos tienen que cumplir ciertos perfiles para los hogares o residencias, ¿ya? En ese caso, lo que tiene que ocurrir, mira, yo estoy pidiendo a grito un ministerio de salud mental, de salud mental, fuera de salud física y todo, porque cuando hablamos de discapacidad, ¿cachai? Siempre decimos, la discapacidad, pero siempre nos acordamos de la discapacidad física. Pero ¿qué pasa con la discapacidad mental? No fluye. Entonces, se necesita hacer esa división para que aquellas personas con discapacidad mental puedan tener sus recursos y también ser reconocidos socialmente, ¿cachai? Ahora, eh, una vez que se hace un catastro, ¿cierto? Se va un listado, una burocracia aquí en Chile es así, se presenta a los dispositivos correspondientes, por en este caso CEFAM, COSAM, y se evalúa al paciente, ¿cierto? Si tiene las características para entrar según el perfil que haya, porque hay instituciones que están abiertas y otras cerradas, ¿cachai? Entonces, es un tema de manejo más técnico de evaluación del paciente para que pueda estar bien, pues, cómodo en el lugar donde esté. Vamos a tener que hacer un seguimiento de todo esto, William, de lo que Ujú. tú nos estás contando. Sería estupendo que después nos pudieras contar respecto de aquellos concejales, aquellas autoridades con las cuales tú has hablado, a ver si han hecho o no han hecho este catastro que tú dices. Y como te decía adelante, ver la manera como unir voluntades, algo que puedan ser los municipios, que tienen alguna herramienta, más instituciones privadas como la tuya, más los fondos nacionales o regionales. Mientras tanto, William, eh, si alguien tiene un problema hoy día, ¿dónde puede ir? ¿Puede ir contigo? ¿Puede conseguirse? ¿Hay alguna ayuda municipal que uno pueda pedir que tú conozcas? ¿Hay algún subsidio especial que pueda uno ir a pedirlo a algún ministerio para poder obtener algún tipo de atención? ¿Qué pasa hoy día con una persona que tenga alguno de los problemas que tú estás mencionando? Un hijo con problemas de drogadicción, un adulto mayor que está perdiendo sus habilidades cognitivas. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes dar a las personas? Pucha, el mensaje es lamentable. Bueno, yo trabajo también en comunidades terapéuticas en la región de O'Higgins y obviamente son privadas, ¿cachai? Tienen que pagar, ¿ya?
porque no existen ¿Cuánto dispositivos sale estar en una comunidad terapéutica, William, más o menos? desde 500.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos según el estándar, ¿ya? Y hay, pero son de un corte que no tiene la envergadura de un tratamiento. O sea, existen algunas que los jóvenes no pagan, pero realmente, técnicamente no están preparadas para trabajar en eso. O sea, se hace más que nada por voluntad y se agradece. Se agradece que una familia acoja a jóvenes y los tenga, pero también es importante que haya un desarrollo técnico, psicológico, terapéutico detrás de ellos, para que puedan vivir mejor. ¿Pero esa Eh, familia recibe algún subsidio? no, pues viven de repente lo hacen vender, ponte tú, lo hacen salir O sea, se autogestionan. a vender pan, se autogestionan. Ya, Esa es la realidad. no es un Esa es modelo la- como el Sename, por ejemplo, que el Sename, el Estado da unos subsidios, da unos dineros por cada niño que está en las casas de acogida. No, no es Exacto. así. No, no es así. No Ya. es así. Y es lo que debiera ser. Es lo que debiera ser. ¿Ya? Porque hoy en día, por ejemplo, un caso que yo tuve de una familia, de un joven que no tenía dónde llegar, pues no teníamos nosotros como hogar, bueno, yo trabajo en esa comunidad, no soy el dueño, nosotros ya tenemos un cupo para una persona que necesite, que va gratuito todo, ¿ya? Y ya ese cupo se había ocupado y no teníamos dónde instalarlo. Dentro de la red pude encontrar una comunidad, pero allá en Quillota, allá, a Quillota, ¿cachai? Gracias a la gestión, él está en estos momentos en ese lugar, no paga nada, pero eso no debiera ser, pues, Alejandro, no debiera ser, porque si tú te das cuenta, vamos a terminar a todos en algún momento en la calle, en la condición que estamos psicológicamente, eh, vamos a terminar todos en la calle. De hecho, ya, bueno, desde la filosofía y desde la neurociencia y desde la expertise del sistema, del paradigma que existe hoy en día, tú ves la cantidad de gente que se junta en un lugar para reclamar. Eso es un indicador de que todos queremos estar en la calle, para que nos ayuden, ¿cachai? Si muchos tenemos hoy día casa, tenemos un buen trabajo y podemos estar en ese estatus, no dejamos de pensar que en algún momento hoy podemos perderlo. Entonces, ¿cuál es la sensibilización que yo quiero hacer a la región, a los que escuchen este programa, a los alcaldes, a los encargados de la salud mental en Chile? Ya basta de decir palabras, de decir, de dar estudios, tesis, eh, estudios comportamentales. No, nosotros necesitamos hoy en día que el gobierno amplíe la brecha económica para estos dispositivos, para que la gente común y corriente, una persona que hoy día perdió su negocio, no puede seguir trabajando, pero pueda tener la posibilidad de tener a 8 pacientes, darle una intervención y que sea pagado por gastos fiscales y darle la atención y él pueda mantenerse, es una posibilidad de negocio también, obviamente, pero con un fin común, con fin de bienestar para las personas. Entonces, mucho bla bla, concejales, mucho bla bla, siempre la educación, todo, pero estos temas donde se necesita ir al grano, porque a nadie le gusta que le quiten la plata, ¿me entiendes tú? Menos a un sector donde hemos visto varias fallas, que es el tema de salud, ¿ya? Entonces, pedirle más es como decirle, chuta, estamos haciendo el trabajo mal. Y créanme, con mucho respeto, hay que poner más énfasis en esta área. Eso William, sería como... en el último minuto de esta conversación, hoy día estamos enfrascados como país en un proceso de, a lo menos, reforma constitucional. No sabemos en qué va a terminar esto. Un porcentaje importante de la población estimó que era necesario discutir sobre una nueva constitución. Sabemos que vamos a tener nueva constitución en la medida que el nuevo texto sea aprobado en un plebiscito de salida, si no nos quedamos con la actual constitución. Personalmente, William, si tú has leído alguno de mi artículo, sabrás Ujú. que yo no creo en este proceso constitucional. Eh, Porque pienso que en realidad muchos de los problemas se podrían haber solucionado o se podrían solucionar por otras vías. Personalmente, ¿tú crees que realmente el proceso constitucional
esta nueva constitución puede ayudar a solucionar este tipo de problemas que tú, en los cuales tú trabajas? ¿Tienes alguna esperanza de que este proceso sirva para algo en esta materia? Bueno, te hablaste de mi experiencia. Desde mi experiencia de 25 años he ido trabajando con muchos gobiernos, pero hemos mantenido los hogares durante 20 años casi, ¿ya? Pasando con gobierno por gobierno. Eh, una reforma significa plantear un pensamiento común donde todos estemos de acuerdo, ¿cierto? Una reforma que va a involucrar mucha conversación, va a haber mucha retórica, va a haber mucho todo. Pero yo me quedo con el paradigma del pensamiento filosófico que hoy existe en el mundo, que es querer, a través de todo esto que ha sucedido de la pandemia, de la globalización que se viene en un momento, hacer pensarle a cambiar un socialismo por un mercancismo, ¿ya? Ver a las personas como números y no como personas. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos números, vamos a tener respuestas. Yo creo que la Constitución más que nada va a ser un texto escrito donde va a plasmar muchas cosas bonitas, pero la realidad la tenemos que hacer nosotros los hombres concretamente, y es ver a las personas como personas y no como cifras ni números. Entonces, no creo que haya, no creo que el tema de votar también es un número, ¿me entiendes? Yo creo que aquí es que haya una ecuación de cambio, de cambio de mentalidad, de cambio de unidad, de un nuevo tiempo de país donde pues, veamos las necesidades que hay que cubrir esenciales, adultos mayores que están muriendo postrados en los hospitales, jóvenes que se están matando. Correcto. William, una última cosa, porque hoy día, justamente en esta discusión constitucional, una de las primeras cosas que más aparece son los derechos sociales, y uno puede entender perfectamente la demanda por derechos sociales. Sin embargo, yo he planteado personalmente, ya que a uno lo arrastran igual a esta conversación, yo he planteado de que hay que priorizar, que, por ejemplo, entre vivienda y salud, yo prefiero que me garanticen salud, porque si estoy muerto, ¿para qué quiero vivienda? Claro, Eh, entonces, pero los derechos sociales, cualquiera que estos sean, deben ser financiados. De acuerdo a tu experiencia, tantos años trabajando en el área, ¿Chile tiene plata para esto? ¿Hay plata para financiar estas necesidades? Y si gastamos en esto, ¿ahorramos por otro lado? ¿Es un claro que gasto sí. eficiente esta situación? Sí, yo creo que si alguien que esté escuchando este programa y pueda meter, o sea, que tenga, bueno, yo no soy muy bueno en contabilidad o cosas así, pero lo que yo puedo ver, que si un dispositivo con pocos recursos que se entregan, hablemos de una cifra de 5 millones para 8 personas, ¿ah? Esos 5 millones se gastan en un día de cama, pagando doctor, pagando enfermera, pagando... ¿ah? Entonces estamos hablando que las Tú estás hablando cifras, cuando esa persona llega a una situación crítica a un hospital o a una clínica. pues ya, 5 millones mínimo lo que se va a gastar en un día, ¿me entiendes? Atención de intervención clínica rápida. Es un ejemplo bien extremo, ¿ah? Ya, Pero pongámosle que ya que sea 1 millón. En ya. 5 días estáis gastando lo que tú podías invertir en 30 días de darle un buen lugar a una persona. Ahora, Y ¿por qué no opta eso? Porque la torta está más repartida. O sea, te estoy diciendo que un 5% de salud mental durante 20 años y no ha aumentado nada. Entonces, obviamente, ¿quiénes van a tomar más la plata? Los directores de hospitales, los directores regionales y todo, pero y las pequeñas, las pymes, como yo le llamo, las comunidades más bajas, ¿cachai? Los centros de rehabilitación, toda esa gente que hace casas para cuidar a enfermos, que más encima son perseguidos, que tienen que tener una estructura que le piden enormes cantidades, pero sin embargo tenemos un hospital que parece un elefante, enorme, bonito, y no tenemos profesionales. De hecho, yo estuve hace poco y lo que te quería comentar como último cerrando, estuve en el departamento de infectología y el doctor del departamento de infectología, no recuerdo el nombre, y no, me dice, ¿sabes que hemos estado luchando hace más de 2 años para que haya un psicólogo en este lugar?
eh, porque hay muchos pacientes con VIH que están cayendo en el tema de las drogas y con toda esta cuestión de la pandemia y no nos llegan. O sea, ni siquiera el director, ¿por qué el director de programa prefiere comprarse que inviertan en una, no sé, pues en una sala con ventilación aérea, no sé, ¿cachai? Ese tipo de infraestructura en vez de invertir en una persona, ¿cachai? En una persona que va a dar salud a la otra. Estamos hablando del Hospital Regional de Rancagua. Regional de Rancagua, sí, el Ya. departamento de infectología. Y me la juego con eso, porque a mí me pidieron, yo realmente yo tengo disposición, yo incluso hablé con él, yo le dije, si yo tengo tiempo, cualquier momento derívemelo y yo los veo, no tengo drama. Pero no debiera, menos un departamento así. De hecho, he sabido de otras inversiones que está bien. A veces uno dice, a ver, llegó un escáner, el descueve, la última maravilla, pero ahí estuvo el escáner 6 meses parado porque no había nadie que supiera manejarlo, no estaba el tecnólogo, no había nadie entrenado. Entonces, es una tremenda inversión que a veces no se sabe utilizar. Exacto, lo mismo pasa en la odontología, po. Han llegado muchas máquinas sin tener profesionales técnicos en esa área. Entonces, Y bueno, quiero agradecerte, William, la posibilidad que hemos tenido de conversar sobre esta materia tan importante y de alguna manera invisibilizada bueno, por la exacto. contingencia, por la pandemia. La pandemia del coronavirus ha desnudado algunas falencias que tenemos como país. Hemos crecido, es verdad, somos un país interesante, es cosa de ver, por algo los inmigrantes se vienen a Chile, no se van a otros países, se vienen para acá, precisamente porque tenemos cosas buenas que otros quieren y que otros valoran. Pero también Ujú. tenemos algunas falencias y algunas debilidades, y esta que tú nos has mostrado hoy día es una de ellas, y la verdad que no hay que ser muy genio ni ver muy debajo del agua, porque efectivamente las personas en situación de calle están en la calle, las personas con problemas mentales están a la vista, los adultos mayores con mayores enfermedades neurodegenerativas es una realidad absoluta. Chile y el mundo está envejeciendo y este tipo de enfermedades obviamente que están siendo cada vez más presentes en nuestra sociedad. Así que es un tremendo tema que te agradezco que hayas venido a exponerlo a Estudio Ciudadano y espero y te dejo invitado desde ya, William, para que volvamos a conversar sobre esta materia y sobre los proyectos que tú seguramente vas a querer seguir trabajando más adelante. Y cuéntame también si alguno de los candidatos o autoridades con las cuales has conversado concreta algunas de las cosas que ha prometido o que anda ofreciendo. Ya, yo voy a tratar que esto se suba por la web, es que yo como no me manejo mucho en el No, tecnicismo. nosotros nos encargamos de eso. Oye, Nosotros pero nos mira, encargamos de eso. para cerrar, de parte mía, Alejandro, bueno, agradecerte la oportunidad. También, bueno, sí que di mucha leña al sistema de salud, pero yo tengo que reconocer que el país de nosotros, a diferencia de Latinoamérica, es uno de los países con mayores avances en temas de salud, poco, pero hay, en comparación con muchos países. Quiero, con mucho respeto, darle a la gente que merece todo mi honor, mi confianza y todo lo que yo veo un profesional que trabaja de repente con pocos recursos, pero trabaja y no sé, pues, es solamente abrir un poco la mente en estos detalles que no se nos escapan de las manos, ¿cierto? Y que pueden ser causantes de muchas malas decisiones en la vida de muchas personas. Así que eso, más que nada, darte las gracias, felicitarte por tu programa y estaremos viendo cuando usted lo encuentre. Seguiremos en contacto entonces, William, para seguir conversando sobre esta y otras materias. Y a ustedes, amigos y amigas de Estudio Ciudadano, ya saben, toda la semana estamos conversando con distintos profesionales, expertos, gente que conoce de su oficio, de su profesión, que tiene experiencia y que con mucha generosidad nos viene a dar esa información, a contarnos su vida, sus relatos, sus proyectos, de tal manera de aportar al diálogo público sobre materias tan importantes para todos los ciudadanos, los amigos, las amigas y los vecinos. Lo dejo invitado entonces para la próxima semana para que tengamos una nueva conversación tan interesante como esta, como siempre, en las entrevistas y podcasts de estudiociudadano.cl. Nos vemos si Dios así lo permite.